Pedro Menchón Peñas, del que ahora tenemos una semblanza vital y profesional clara, es el fotógrafo de referencia en Lorca para la primera mitad del siglo XX. Formado con José Rodrigo, sucedería a su maestro, conservando incluso su mismo taller en la calle Selgas. A lo largo de una dilatada trayectoria profesional de más de 40 años, Menchón retrató a varias generaciones de lorquinos que pasaron por su galería y realizó una prolífera obra fuera del estudio de amplio registro temático, caracterizada por su acertado planteamiento formal y estético y por poseer unas cualidades técnicas nada despreciables. Fotógrafo dotado de una notable capacidad de observación, sus imágenes de gran valor descriptivo son hoy una crónica ilustrada indispensable para entender los hechos sociales más destacados de la Lorca de la primera mitad del siglo pasado. En las imágenes de Pedro Menchón quedó plasmada la identidad de una ciudad que hoy se renueva a paso acelerado y también la más viva y cierta imagen de aquellos que nos precedieron. Para adentrarnos en esta intensa memoria ciudadana contamos hoy con Eduardo Sánchez Abadie, pero antes de comenzar a charlar con él, detengámonos en el siguiente documental. Pedro Menchón es un fotógrafo lorquino, un buen fotógrafo que nos ha dejado una amplia e interesante obra hecha con oficio y apreciable gusto estético. Sus atractivas imágenes son un rico y espléndido catálogo gráfico que con capacidad evocadora recoge momentos pasajeros y formas de vida de aquella Lorca de las primeras décadas del siglo XX, de luces y sombras que le tocó vivir. Ante su efectiva mirada de fotógrafo atento a cuanto sucedía, Menchón nos muestra escenarios y vívidos fragmentos de su ciudad, acontecimientos sociales, fiestas y tradiciones, y nos descubre retratos de rostros públicos y privados que fueron y existieron y nos dejaron testimonio de su presencia. En definitiva, imágenes que rescatan del olvido la existencia y transmutan la fugacidad del instante fotográfico en memoria colectiva. Pedro Menchón Peñas nació en el barrio de San Pedro, en el seno de una familia de origen modesto, en 1875. Trabajó primeramente en el campo y no muy joven, pues ya contaba más de 20 años de edad, entró como aprendiz en el estudio de José Rodrigo, sin duda el mejor fotógrafo que había entonces en la región. A la muerte de Rodrigo en 1916, fue Menchón quien continuó al frente del establecimiento fotográfico que su maestro había abierto en las últimas décadas del siglo XIX en la calle Selgas, lugar de tránsito de gentes y de gran actividad comercial por aquellos años. Los retratos, género tan en boga entonces, constituyen un importante conjunto de la producción de Menchón, tanto por su cantidad como por su calidad. Los retratos de estudio, en un momento en que la fotografía se había popularizado, gozaron del favor de un público diverso que acudía al estudio para perpetuar su identidad y ser recordado. Los retratos, ya sean individuales o de grupo, sobre fondos de cartelones pintados que simulan interiores domésticos, nos permiten captar identidades y apariencias y apreciar usos y costumbres de una época. Aquí están representados nutridos grupos familiares de la ciudad y del campo, burgueses y huertanos, vestidos con sus mejores ropas, amorosos padres con su prole, niños con juguetes, militares, amigos que se divierten interpretando escenas, retratos que remiten a un entorno social y hablan de mentalidades, modas, valores morales y otras muchas cosas. Y saltando convencionalismos,
También nuestro fotógrafo recoge sobre fondo neutro bellos y expresivos rostros introspectivos, sugerentes e íntimos, traduciendo perfectamente su psicología a través de la pose, la mirada, el gesto y el modo de mostrarse, retratos que revelan sentimientos y una personal historia escondida tras cada semblante. Al igual que hiciera su maestro Rodrigo años antes, Menchón fotografió a los personajes de la Semana Santa en una recreación de ese mundo fastuoso de nuestros desfiles bíblicos. Ante su cámara, posan con cierto aire teatral, exhibiendo sus espléndidos trajes bordados en oro y sedas, Esther, Asuero, Cleopatra, Nabucodonosor, pero también igualmente dignos y elegantes, verdugos, esclavos, ángeles, figuras que aún nos fascinan por las cualidades expresivas de los modelos. También hay un Menchón que sale del estudio y trabaja como fotógrafo de calle, un fotógrafo testigo de su tiempo que recoge en algún momento el trasfondo social y político de Lorca, pero sobre todo aspectos mucho más amables de la vida cotidiana que se sucedían ante sus ojos. El género del reportaje, con su diversidad de temas y carácter documental, es una faceta de suma importancia en la trayectoria artística de nuestro fotógrafo. El reporterismo gráfico fue una especialidad que alcanzó gran desarrollo en las 3 primeras décadas del siglo XX, en paralelo a la publicación de revistas y semanarios editados en aquellos años, como Estampa, Blanco y Negro o La Esfera, los cuales incluían imágenes con los hechos sociales, culturales y deportivos más significativos del momento. Como ejemplo de este género periodístico, Menchón estuvo en el lugar preciso cuando un avión correo aterrizó accidentalmente en el campo de Lorca, ante la mirada de los sorprendidos agricultores. Y acudió también a la vecina ciudad de Cartagena con ocasión de la visita del rey Alfonso XIII para inaugurar el monumento a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba en 1923, inmortalizando el trasiego de una población que asistió curiosa a presenciar tan excepcional acontecimiento. Asimismo, con la servidumbre de la inmediatez, recogió para la prensa gráfica el trágico suceso de un choque de trenes en la cercana población de Pulpí en 1927. Realizó también numerosos reportajes taurinos, y suyas son las imágenes con las figuras del toreo y sus cuadrillas que asistían en las tardes de la feria septembrina al coso taurino de Sutuyena. Entre los más afamados entonces estaba el matador de toros Ignacio Sánchez Mejías, que aparece con rostro atezado y serio antes de hacer el paseillo en una tarde calurosa junto a un joven y sonriente compañero de cartel. Y asimismo recogió la expectación de un público numeroso en los tendidos y en los palcos, que acudía a ver y a ser visto, y a distraerse con esa fiesta tan popular entonces. Y por supuesto no podía faltar el fútbol, deporte al que Menchón era buen aficionado, con aquellos partidos casi épicos jugados en el campo de la Rueda, inmortalizando equipos y lances del juego en duelos regionales de gran rivalidad en los que no faltaba ya una buena dosis de apasionamiento. La sensación del año 1928 fue la llegada a la ciudad del circo alemán Krone, el más grande de Europa, que quedó instalado en el Ramblar, junto al río Guadalentín. Este afamado circo, con sus 3 carpas y sus números de trapecio, fieras, malabaristas y payasos, atrajo durante varios días a gentes de comarcas y provincias cercanas, deseosas de contemplar un fabuloso espectáculo sin parangón por entonces.
También es reflejo de esta correspondencia entre imágenes y los sucesos más significativos que ocurrían en su ciudad el establecimiento en Lorca en 1919 del Regimiento España 46, un hecho de gran repercusión e incidencia social, pues el estamento militar iba a protagonizar desde entonces muchos momentos de la vida de la localidad. La popular y calurosa acogida de autoridades y pueblo, la construcción del nuevo cuartel Sancho Dávila en 1921, la actividad de las tropas, los múltiples desfiles y actos públicos que contaron con su participación, o incluso los entretenidos conciertos celebrados por su magnífica banda de música, fueron oportunamente recogidos por Menchón a lo largo de todos estos años. Y fotografió de manera detallada las dependencias del cuartel con los personajes que desarrollaban sus cometidos en la cocina, peluquería, patios de armas, y como un acto premeditado de memoria, con estilo directo, su cámara también captó el embarque de las tropas en la estación del ferrocarril con destino a África, un acontecimiento de gran expectación que él plasmó encaramado a uno de los vagones del tren. Pero las fotografías de Menchón no solo dan cumplida cuenta de los hechos, sino que también reflejan con personal percepción sensaciones, sentimientos y expresiones de ánimo. Así, una buena parte de ellas recogen con especial apego el devenir del asilo de San José de Calasant, institución benéfica para la protección de niños abandonados a la que Menchón estuvo vinculado desde un primer momento. En esa Lorca de profundas desigualdades sociales, el ojo cómplice del fotógrafo nos va a mostrar a lo largo de los años la difícil existencia de estos niños, así como la abnegada labor desarrollada por las hijas de la caridad. En varias de estas imágenes, realizadas sin espíritu de denuncia, al margen del contexto social, apreciamos, no obstante, una intención emocional y cierto compromiso por parte de nuestro fotógrafo por reflejar los estados del alma. Unas fotografías, en fin, conmovedoras, que poseen la peculiar cualidad de ir tirando del hilo de los sentimientos. Esta implicación más personal la encontramos, asimismo, cuando fotografía durante varios días las manifestaciones de protesta de los regantes lorquinos. En una de ellas, Menchón nos muestra directamente los rostros graves, llenos de sufrimiento y preocupación, de aquellos hombres que miran hacia el balcón del ayuntamiento en demanda de soluciones para sus problemas. Menchón nos revela aquí el ánimo de un instante, su sensibilidad en cada gesto, en cada emoción, y nos obliga a la reconstrucción imaginaria y real de las potenciales historias que acompañan a esos personajes, humildes y nobles, que el fotógrafo retrata con aliento casi solidario. Estampa costumbrista es la de los aguadores, junto a sus bestias de carga, que llenan los cántaros en la fuente del Negrito, mientras hombres, mujeres y niños comparten un espacio de trabajo, pero también de relación y tertulia. Y además, fotografía a mujeres desarrollando diversas actividades fuera del espacio doméstico, cuando están en el lavadero, cosiendo, trabajando en un horno de alfarería, y como telefonistas, mecanógrafas, bordadoras y en el interior de las fábricas, revelando lentos pero significativos cambios sociales. Menchón nos ha dejado imágenes que dan cuenta de cómo era su ciudad desde un punto de vista urbano,
las calles, plazas y rincones más característicos y pintorescos, sus monumentos y patrimonio artístico. Estas fotografías se transforman hoy en valiosas fuentes informativas, pues a través de ellas se pueden investigar los cambios producidos en la ciudad, así como los elementos históricos y artísticos que sustentaban parte de su identidad, algunos lamentablemente desaparecidos. Y con más curiosidad que compromiso, el autor se recrea en el tipismo de los personajes y retrata en barriadas poco favorecidas a la gente sencilla y digna que posa con naturalidad a las puertas de sus humildes casas, con chiquillos y mujeres bellas que no se sienten incómodas ante la directa mirada de un extraño. Y por supuesto, como reflejo de esa ciudad viva y tradicional, también está atento para recoger las fiestas, romerías y procesiones religiosas que transitan por las concurridas calles, con un público juvenil más pendiente del fotógrafo que del desfile, lo que aporta a la escena calidez y mayor riqueza expresiva. Hay otras imágenes de Menchón que nos permiten asomarnos, aunque sea brevemente, al reservado mundo de la clausura. Alguna de estas bellas fotografías nos muestra la profesión solemne de una monja mercedaria, donde una sugerente atmósfera envuelve a las religiosas en un mágico ámbito de reverente silencio, en el que el blanco de los hábitos y la luz parecen dominarlo casi todo. Son estas representaciones de cuidada estética, cercanas al pictorialismo, hechas con sensibilidad y gusto artístico. También nos sitúa al pie de la calle, como privilegiados espectadores, para presenciar respetuosos los multitudinarios entierros de personajes destacados de la sociedad lorquina. Pero también el acto alegre de un día de boda, con el ambiente previo y los gestos y miradas curiosas de los asistentes. En una de ellas, el ademán de un personaje que extiende su brazo para que una mujer no perturbe a los protagonistas, un cruce de miradas y un análisis más profundo surge para el observador. Y logra composiciones estéticamente atractivas y equilibradas cuando fotografía a los dueños de un autobús que posan con cara de satisfacción junto a un grupo de circunstanciales viajeros situados en el interior y en la parte superior del vehículo. Conviene reseñar, por su valor simbólico, las fotografías realizadas por Menchón durante la Guerra Civil. Entre estas, sobresalen la serie de retratos de estudio en los que el fotógrafo capta con grave compostura e intensidad expresiva a grupos familiares, soldados, milicianos y civiles cuyos rostros y gestos reflejan el compromiso político, y otras muchas veces la tristeza y el drama que habita dentro de cada uno por la ausencia dolorida o la muerte de seres queridos. Más adelante, como fiel testigo de esa nueva realidad política, como halo de verdad histórica, Menchón recoge con aséptica visión profesional los numerosos actos conmemorativos y de exaltación del nuevo régimen, con marciales y grandilocuentes desfiles. De estas imágenes,
merece señalarse la inauguración en 1939 del Monumento a los Caídos, un documento de intensa veracidad que muestra los excesos retóricos de una época dominada por un perceptible espíritu triunfalista. Menchón fue un fotógrafo popular dotado de notable capacidad de observación que supo plasmar con oficio y sensibilidad diversos aspectos de la vida cotidiana de su entorno inmediato y afectivo. Sus fotografías, de acertado planteamiento formal y destacadas cualidades expresivas, no son sino un espléndido friso de imágenes de gran interés descriptivo que narran con naturalidad, sin excesos retóricos, la realidad social que el fotógrafo captó a lo largo de casi 40 años de dedicación y amor a su trabajo. Las bellas fotografías de Pedro Menchón, por su particular forma de ver, por la sinceridad de su mirada, nos mantienen retenidos y atentos y nos atrapan para persistir en la memoria un tiempo después de su contemplación. Imágenes únicas e irrepetibles que nos provocan una emoción estética, avivan el recuerdo y son ya parte inherente de nuestro acervo cultural. Bienvenidos una semana más a la Veleta del Tiempo. Después de este documental vamos a charlar con Eduardo Sánchez sobre el personaje de Pedro Menchón. Muy buenas. Hola, Eduardo. muy buenas. Bienvenido. Gracias, encantado. ¿Qué tipo de fotógrafo era Pedro Menchón? Bueno, Pedro Menchón era un profesional de la fotografía, ¿no?, que desarrolló su labor sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Fue discípulo del gran José Rodrigo, del que aprendió los rudimentos de esa técnica, y sin llegar, lógicamente, a la brillantez de su maestro, de José Rodrigo, fue un fotógrafo, un profesional que desarrolló su labor con decoro y sabiendo exactamente lo que tenía que hacer, que era retratar a los lorquinos que pasaban por su galería, y luego al mismo tiempo le añadió como un plus el hecho de salir a la calle. Entonces esa faceta de fotoreportero, de recoger los testimonios de lo que pasaba en su ciudad, pues todavía le dan, si se puede decir, un valor muchísimo mayor a su obra, porque ya digo, a través de los retratos se pueden conocer muchas cosas sobre la personalidad, sobre las costumbres, las mentalidades, pero cuando sales a la calle y retratas los acontecimientos más o menos importantes, no solamente de personalidades, sino la llegada de las tropas del regimiento, acontecimientos de celebraciones festivas, religiosas, pues al mismo tiempo está recogiendo como el alma de la ciudad, lo que late en esa ciudad. Al mismo tiempo, si son panorámicas de calles, de edificios, de monumentos, de rincones, pues nos está mostrando lo que era la Lorca del siglo XX, una Lorca de luces y sombras, donde había cosas que evidentemente mejoraban, pero la primera mitad del siglo XX fue una época donde no hubo grandes desarrollos desde el punto de vista urbanístico, cierta atonía en muchos aspectos, y eso al fin y al cabo es lo que refleja, y como un profesional, al fin y al cabo estuvo trabajando en esa faceta de reportero de calle para semanarios o periódicos ilustrados que entonces estuvieron muy en boga, como el ABC, el Blanco y Negro, la Unión Ilustrada, y entonces cuando había un acontecimiento por supuesto extraordinario, como por ejemplo el choque de trenes de ferrocarril en Pulpí, pues el hombre acudía solícito y rápido, porque ese tipo de reportajes gráficos interesaban mucho a la prensa del momento. Pero luego, ya digo, a través de pequeñas cosas, el hombre, sin llegar a esa mirada artística, porque ya digo, fue una persona que hizo su trabajo
trabajo con sencillez, pero sabiendo encuadrar, sabiendo hacer bien las cosas, sí que recogió, ya digo, el alma, el palpitar de esa ciudad. Y entonces pues iba fotografiando a las gentes en las calles, cuando desfilaba la banda o distintos acontecimientos. Por lo tanto, ya digo, la figura de Menchón yo creo que hay que encuadrarla, ya digo, como un fotógrafo muy profesional, sabiendo lo que hace y haciendo las cosas con suficientemente dignidad para que yo creo que su nombre sea conocido como merece con el paso del tiempo. Si hacemos un recorrido por las imágenes que captó Menchón, por lo que usted está diciendo, hacemos también un recorrido por la historia de Lorca en esa primera mitad del siglo XX. Efectivamente. Es lo que tiene la fotografía y en los últimos tiempos lo que es la fotohistoria, la importancia que está adquiriendo la fotografía, es que es la memoria viva de una ciudad. Lógicamente los documentos son una parte fundamental, ¿no?, para conocer lo que ha ido pasando en una ciudad. Pero luego lo que es la imagen gráfica, el testimonio visual, te da otro tipo, son complementos, son añadidos que se añade a ese conocimiento de la historia. Entonces, lógicamente, sí, efectivamente, sales a la ciudad y estás recogiendo pues, las cosas que pasan. Evidentemente, Menchón no tenía una gran conciencia social, no se iba a los barrios más marginados a recoger la realidad de esa Lorca de ese momento, y entonces acudía normalmente a acontecimientos de mayor relevancia, y entonces iba a las fiestas del casino, donde lo llamaban, donde luego al fin y al cabo hay que pensar siempre en el fotógrafo como un profesional que vende sus imágenes, y entonces tiene que ganarse la vida. Entonces los retratos son eso, ¿no? Y luego los reportajes de calle, cuando viene por ejemplo el Circo Krone en 1928 y está allí durante 3 días, un acontecimiento extraordinario que recoge la prensa del momento, era el circo más importante que había en Europa, y está aquí, pues el hombre acude primero por la curiosidad a lo mejor de retratar lo que pasa allí, ¿no?, las distintas pistas, pero al mismo tiempo luego sale en la prensa que se venden fotografías de nuestro amigo Pedro Menchón, que ha ido retratando. Al fin y al cabo es lo que hace, y en cenas, en benéficas y en otro tipo de acontecimientos. O sea, que el hombre cubre ese tipo de acontecimientos igual que las de la Semana Santa, pero luego expone sus fotografías para venderlas. Luego se publicita. Claro, se publicita porque al fin y al cabo es darse a conocer. Estamos hablando, ya digo, de un fotógrafo que mantiene, eso sí, con su maestro, con José Rodrigo, siempre salen los anuncios, por ejemplo en la revista El Almanaque de San José de Calasán, el Tontolín, el Colores, donde colabora, aparece siempre la publicidad, y siempre dice sucesor de José Rodrigo. ¿Por qué? Porque el marchamo, el tener ahí como puesto, como ser sucesor de Rodrigo, eso era una garantía. Al mismo tiempo había otros fotógrafos que en ese momento competían, compañeros y tal, como es el caso de Blas Aledo, que también se formó con Rodrigo, y entonces él tenía que distinguirse, y entonces muchas veces a lo mejor la publicidad siempre decía y en mi tienda hay una gran cantidad de imágenes de la Lorca, y muchas veces eran las imágenes que en su momento estuvo tomando Rodrigo, y eso lo hacía un poco diferenciarse de todos. Tenía un archivo de imágenes extraordinario, que es lo que se ha heredado y lo que se conserva ahora mismo en el archivo municipal de Lorca, ¿no? Menchón trabajó con Rodrigo y heredó el taller. Sí, efectivamente. También trabajó con él, y hay una fotografía extraordinaria donde se ve a Rodrigo con su barba canosa, un amigo sacerdote, y luego está Blas Aledo y Pedro Menchón realizando trabajos de retoques y miniaturas, y efectivamente los dos empezaron allí. Jovencito Blas Aledo, yo creo que un poquito mayor Menchón, porque buscando así su aspecto de biografía ya te encuentras todavía a finales del 19 como jornalero, no aparece como fotógrafo. La primera vez que aparece es cuando se casa con Milagros Caro en 1904, que aparece entonces que es fotógrafo, pero si no puede aparecer, ya digo, sin esa profesión, pero posiblemente ya se formara antes. Lo que sí es verdad es que vivía en la calle Vicente Rullama, muy cerca de donde tenía Rodrigo, y a lo mejor esa inmediatez, esa cercanía le permitió formarse. El caso es que esa fotografía que te comentaba de 1913, ahí aparecen ya los dos, y efectivamente se formaron. Lo que pasa es que Blas Aledo tuvo que irse a hacer el servicio militar, estuvo en Ceuta y luego volvió ya en 1919, y entonces Menchón continuó efectivamente con el estudio ahí en la calle Selgat. Al poco murió la viuda de Rodrigo y adquirió entonces la casa al poquito tiempo, y sí, efectivamente continuó y se aprovechó en el buen sentido del término de todo ese bagaje, de todo ese acervo que tenía y la fama que tenía Rodrigo. Sí.
Decía usted que realizó imágenes de otros acontecimientos, también realizó retratos. ¿Qué se podían ver? ¿Qué tipo de retratos? Sí, sobre todo sí, la producción de un fotógrafo, entonces la mayor parte, y que se conservan, son negativos de placas de cristal seca y son de retratos. El retrato ya se había popularizado antes, ya hay gente de todo tipo, de toda condición social que viene, no solamente de la burguesía, sino gente del medio rural, y viene porque al fin y al cabo el retrato sirve para perpetuar la imagen para siempre, ¿no?, de un familiar. Y esa persona que de pronto fallece y a través del retrato fotográfico, ya digo, popular, barato, asequible, pues tiene ese recuerdo perecedero para siempre de ese niño que de pronto fallece por las enfermedades de la mortandad infantil. Entonces tienes ese recuerdo. Entonces la mayor parte de la fotografía de Menchón son retratos de grupos, retratos individuales, en un principio donde se nota mucho, ya digo, esa continuidad con lo que aprendió con Rodrigo. Pero luego, conforme avanzan también los tiempos, las modas, las miradas van cambiando, hay otro tipo de retratos casi más psicológicos, más intimistas, un tipo de retrato más introvertido, donde vas buscando casi la psicología del personaje, y entonces vas viendo la evolución del retrato. Pero los retratos son imágenes fascinantes para conocer cómo es la sociedad de un momento. Te pones delante de un retrato y puedes empezar a preguntar sobre muchas cosas que vas viendo. Y luego, por supuesto, si añades eso, los reportajes de calle como reportero para los que trabajaban para esas revistas que te he comentado, pues hace que su labor sea todavía muchísimo más completa. ¿Sale de Lorca en algún momento? Sale poquito de Lorca. Tampoco le interesa mucho el reportaje rural del medio, pues hace cosas de sindicatos de riegos, alguna cosa de alguna presa, de alguna canalización, pero sale poquito. De vez en cuando te encuentras en la prensa, como La Tarde de Lorca, que sale para Cartagena, nuestro querido amigo Pedro Menchón, y efectivamente, ahí en Cartagena, por ejemplo, en 1923 retrata la visita de Alfonso XIII, pero son cosas muy esporádicas. Allí tenía familia, acude, ya digo, a un acontecimiento muy puntual, como os he dicho, el accidente ferroviario de Burpí, que causa 9 muertos, con grandes consecuencias, y entonces es una noticia reseñable para los medios, pero sale en contadas ocasiones. Es una persona que vive, la gente que lo conocía, era una persona muy habladora, le gustaba el café, sus amigos, le gustaba mucho el fútbol y tal, pero hacía una vida muy local. En ese aspecto, ya digo, cubría no solamente lo que es algunas localidades, pero algún acontecimiento, pero no sale, por ejemplo, como Rodrigo, y hacer grandes reportajes fuera durante muchísimo tiempo. Son cosas muy localizadas, muy puntuales. Y en esas instantáneas que realiza en la calle, ¿hay en algún momento también retratos en la calle? Sí, pero son retratos, por ejemplo, de grupo, ¿no? Puede hacer un reportaje, lógicamente, de un acontecimiento, de una boda de lustre, de gente importante, o puede fotografiar a los dueños, por ejemplo, de la Autocare Gómez, una fotografía extraordinaria donde se ve allí a los propietarios, a los que trabajan en el interior, en la parte de arriba, y es una magnífica composición. Pero cuando sale a la calle, ya digo, es recoger como testigo, como notario de lo que pasa en la ciudad, como testigo de actualidad. Entonces recoge los acontecimientos que suceden en una ciudad. Carácter, sobre todo, ya digo, lógicamente, las procesiones, las celebraciones de Semana Santa, que son esenciales y que todo el mundo ya la Semana Santa tiene, en fin, un gran conocimiento, una gran difusión y una gran fama. Entonces el hombre, lógicamente, a su estudio, en un principio, hay una serie de fotografías del año 17, del año 18 y 19 que entroncan un poco con las de Rodrigo, de esas de estudio, con los personajes ataviados figurando personajes Salomón, tal. Y entonces son fotografías que tienen mucho éxito y que, ya digo, al mismo tiempo se venden, se publicitan, aparecen en revistas, en periódicos, pero vamos, que más que nada el retrato se queda siempre en el plano de la galería y luego en la calle, donde hace, ya digo, ese tipo de testimonios distintos. ¿Y la obra de Menchón se puede consultar? La obra de Menchón, efectivamente, se conserva en el Archivo Municipal Menchón Rodrigo, y se puede consultar en el Archivo Municipal. Es un conjunto amplísimo, sobre todo de negativos en cristal, también hay positivos, y que te muestran, para conocer cómo es la Lorca de la primera mitad del siglo XX, es fundamental conocer la obra, lógicamente, de Menchón, porque no solamente puedes analizar aspectos dentro de eso mismo, la serie de Semana Santa, la serie, por supuesto, del fútbol. Dicen
dicen que era un gran aficionado al fútbol, iba con muchísima frecuencia a ver el fútbol y al mismo tiempo a fotografiarlo. Y es difícil fotografiar el fútbol, ¿eh? Los lances del juego, los despejes de los porteros, un lance de jugada, hay que hacer muchísimas fotografías para luego encontrar alguna que a lo mejor merezca la calidad. También era muy aficionado, y dicen, a la festividad de los toros, a la fiesta de los toros, y entonces sí que es verdad que hay también unos grandes reportajes de la feria de septiembre, cuando se celebraba aquí la feria en la época de la Virgen de la Huerta. Al corso de Sotullina se acudía y entonces retrataba a la gente en el tendido y ves cómo estaban las plazas, a la gente de mayor poder adquisitivo, la gente en los palcos, hay retratados que les gustaba verse, y al mismo tiempo algunos lances de los toreros que pasaban entonces, que eran figuras destacables dentro de ser una plaza, sino de primera categoría. Efectivamente recoges o hacen un reportaje, por ejemplo, extensísimo de la construcción del cuartel Sancho de Ávila, ¿no? Aquí vienen los militares en 1919 a la ciudad, y eso es un acontecimiento, hay que imaginarse la Lorca de ese momento, lo que supone que ven aquí miles de soldados que se alojan en un principio en distintos sitios, y a partir de 1921 se empieza a construir el cuartel Sancho de Ávila. Pues ese reportaje completo desde que empieza a construirse ese edificio con todos sus pabellones hasta que se inaugura en 1924, que es lógicamente un acontecimiento al que acude toda la ciudad, no solo los poderes civiles, políticos, religiosos, sino que toda la ciudad, la imagen luego de la Virgen de la Huerta, que también todo ese tipo de momentos de lo que es el acuartelamiento, y luego al mismo tiempo iba también, por ejemplo, a fotografiar a los soldados de reemplazo, que le gustaba mandar un recuerdo a sus familias del tiempo que estuvieron haciendo aquí el servicio militar, una cosa también. Entonces el hombre sabía efectivamente que eso también iba de interés, y entonces podemos encontrar, por ejemplo, también unos reportajes espléndidos sobre eso. Y él hace igual que Rodrigo y deja su estudio para otro fotógrafo que lo herede, o sí, se acaba luego ahí. Efectivamente en la última etapa, esta calle, que es la calle Selgas, cercana a donde estamos ahora, la calle de las Tiendas, era una calle entonces muy populosa. Aquí estaba la mayoría parte del comercio, junto a la Plaza de España, que era también un lugar destacado desde el punto de vista comercial. La arteria de la Corredera, la calle principal entonces de la ciudad, estaba también muy próxima. Y aquí efectivamente, sí, Vicente Toledo, un fotógrafo que viene de Pliego, se instala aquí durante un tiempo y continúa y tal, pues luego ya con una visión más de que, sabiendo que la ciudad crece, que esta parte de la ciudad ya se va quedando un poco relegada desde el punto de vista del tránsito de gente para acercarse, luego ya se traslada en el año 71 a un edificio en la avenida Juan Carlos I. Pero sí, efectivamente, podemos establecer esa continuidad de Rodrigo, de Menchón, y luego incluso de Vicente Toledo, efectivamente. ¿Pero tiene la misma repercusión? No, lo que pasa es que hay que entender, son momentos muy distintos. La fotografía cambia, hombre, no digo marchas forzadas, pero sí que es verdad que ya en la segunda mitad del siglo XX, ya y en los últimos tiempos incluso de Pedro Menchón, después de la posguerra, por ejemplo, tiene esa magnífica foto de la inauguración en septiembre de 1939, de la inauguración del monumento a los caídos, que es también lógicamente todo un acontecimiento en la ciudad. Hace reportajes ya de la posguerra, un periodo lógicamente de crisis, de atonía económica, de atonía social, en muchísimas cosas, y sí puede hacer algún reportaje, la construcción de la casa de almacenes Bertrand, o cuando se establecen también en la avenida, en el interior también. Pero ya en la posguerra, los últimos años, en los 40 y en los 50, ya se nota que también va cambiando el mundo de la fotografía. Hay retratos para DNI, para pasaporte, pero ya no se hacen ese tipo de reportajes, no digo más ambiciosos, con esa mirada un poco más amplia de recorrer la ciudad, de estar interesado o ver de pronto incluso pues, determinadas callejuelas, incluso que no son tan principales, de pronto que también tiene, y a mí me parece una fotografía muy interesante, una fotografía de barriadas del Quijero, donde se ve a las familias modestas en las puertas de sus casas allí y las recoge, yo creo que con mucha dignidad, igual que también con mucha dignidad, y creo que hay que hacer mención, es las fotografías que hace durante muchísimos años al asilo de San José de Calasán, lo que hablábamos. Ya digo, sin tener ninguna conciencia social, él también como Rodrigo fue socio fundador de esa institución benéfica para proteger a los niños abandonados, huérfanos, y darles formación y darles alojo. Desde 1911 que se creó, el hombre lo recoge continuamente esa institución, la labor que realiza maravillosa, cuyo frente estaba José María Zarauz Carrasco,
y el hombre continuamente sube y va viendo, pues bueno, el día de la fiesta del niño, o cómo se está construyendo los pabellones que poquito a poco se van haciendo con el esfuerzo de gente que colabora, y entonces esa mirada que hace hacia esos niños, a las hijas de la caridad que están allí también pendientes de esa labor benéfica extraordinaria, también te das cuenta que no solamente le interesa, ya digo, los fastos y los acontecimientos, así ya te digo, de mayor calado, de mayor repercusión social, sino ese tipo de testimonio. Además yo creo que lo hace con mucha sinceridad, sabiendo que lo que está haciendo es una labor, no digo casi humanitaria, pero ahí se ve su mirada sensible ante este tipo de cosas que pasan al fin y al cabo en su ciudad, porque lógicamente la ciudad en la que vive yo creo que la quiere y le preocupan las cosas que pasan en ella. ¿Hay alguna publicación que recoja la obra y la vida de Pedro Menchón? Sí, afortunadamente se hizo dentro de una colección que hacía el Centro Histórico de la Fotografía y que se están rescatando una serie de fotógrafos. O sea, hay una publicación efectivamente que se hizo no hace muchísimo tiempo y donde se cuenta un poco la biografía de este personaje y cuáles son los temas más interesantes que trató, y se hizo una selección en su momento con la fotografía de interés, y ahí se puede efectivamente ver cuál es la labor de este fotógrafo, ya digo, durante todo ese tiempo. Sí. Si pudiéramos enumerar los temas que trató Menchón, ¿cómo sería más o menos el orden y qué temas? Ya digo, los temas de Semana Santa, sobre todo, ya digo, en un principio, son muchos, y es maravilloso poder contar con esos testimonios gráficos. Bordados que ya no están, imágenes desaparecidas, que eso es también una labor de lo que hablábamos antes de la importancia de la fotografía. Los templos, ahora que nos suenan Santa María, San Juan, San Pedro, las parroquias altas, con todo su interior, sus ricos retablos, sus imágenes, todo lo perdido durante la guerra, en el 1936, todo ese tipo de reportajes los tenemos gracias a Pedro Menchón. Para investigadores locales como Escobar, como el mismo Espinrael, como Montoya Lillo, las ilustraciones de sus libros, de sus investigaciones, excelentes investigadores, por lo que nos cuentan de unas cosas que por desgracia ya no se conservan, son gracias a él. Entonces le iba por allí, y luego incluso después de destruirse los templos de arriba, todo eso también lo recogió Menchón. Entonces tiene testimonios, Semana Santa, arquitectura, monumentos, el fútbol, porque hemos hablado antes, también el Toro, el cuartel Sancho de Ávila tiene luego que le encargan el mismo acuartelamiento, le hace un reportaje pabellón por pabellón, el patio de armas, la cocina, todos los salones, porque son encargos, y tiene un amplio espectro de lo que es, y por supuesto los desfiles de cualquier tipo, de la banda o la banda de música actuando, etcétera. Es muy amplio, le interesaron muchísimas cosas, eso es cierto. Entonces, si hiciéramos una recopilación de toda la obra de Pedro Menchón, veríamos cómo era la ciudad. Efectivamente. No, así está claro que no se puede entender la Lorca del siglo XX sin ver la fotografía, sin analizar la fotografía de Pedro Menchón. Es un testimonio, ya digo, de primera mano. Actúan como ya digo, fotógrafos de la actualidad, recogiendo las noticias, no desde un punto de vista sesgado, desde su punto de vista. Lo que sí es verdad es que él acudía y sabía componer las obras. Es más, algunas de sus fotografías, incluso ya digo, hablando también con ese reconocimiento que ha tenido en los últimos tiempos, también aparecen ya en algunas publicaciones de carácter nacional. Publió López Montejas en su conocida Fuentes de la Memoria, cuando tiene que hablar también de la etapa esa, también de los años de la primera mitad del siglo XX, recurre a Pedro Menchón, y de que habla su calidad de fotógrafo, por lo menos su dignidad como fotógrafo, que sabe plantear bien las fotografías, hacer buenos encuadres y técnicamente tal. Y en los últimos tiempos, en algunas exposiciones, también se ha recurrido a fotografías, porque efectivamente no solo a Pedro Menchón, para conocer la evolución, los cambios de una ciudad y casi de una región, de un país, tienes que recurrir a la fotografía, que es muy sabrosa en ese aspecto. ¿Cómo fue la evolución desde las primeras fotos de Pedro Menchón hasta las últimas? Pues eso, en un principio todavía se le nota la influencia
de su maestro. Te pones a analizar las fotografías, incluso en los últimos tiempos en que ya Rodrigo, ya mayor, después de la muerte de su hijo, ya no estaba en la calle, ya no acudía, te encuentras fotografías que dicen Menchón, serán de Rodrigo y tal, porque en un principio casi apenas se pueden distinguir, ¿eh? Y los retratos igual, pero es porque adopta el punto de vista y lo que ha aprendido durante muchísimos años, al fin y al cabo se está formando, y entonces esa manera de componer, esa manera de poner, no sé, los forillos en los retratos de estudio, el mobiliario, las composiciones de los grupos de los retratos, el medio rural, la colocación, la distribución, la jerarquía, todo eso responde a lo que conoció y lo que aprendió de Rodrigo. Entonces en los primeros años ves en la foto 17, 1918, 1919 y apenas se puede distinguir porque al fin y al cabo lo que sí es verdad es que luego, pues no sé, ya digo si un estilo, pero una manera personal, lógicamente son muchos años dedicándote a eso y tienes que aprender y tienes que evolucionar y lees, aunque no tengas una gran formación, pero seguro que tienes revistas especializadas que recibiría entonces, y entonces me imagino que eso también le haría, no digo experimentar, pero evolucionar. Lo que sí es verdad es que ya digo, en los últimos años ya va cambiando mucho la fotografía, ¿eh? En los últimos años ya no tiene nada que ver, efectivamente no, y sobre todo técnicamente, ya no es pues eso, esa técnica donde había que trabajar, ya surge la cosa más profesional, los revelados y todo, pero ese tipo de fotografías con esos retoques, con esos virados, que había que dedicarle muchísimo tiempo, da lugar a composiciones desde el punto de vista técnico extraordinarias, que luego ya digo, no, en los últimos años hay muchísimas fotografías de Pedro Menchón, pero ya son de formatos muchísimo más pequeños, con cámaras de soporte, con soporte flexible, con esa calidad de lentes que tenía a lo mejor la cámara que heredó de su maestro. Entonces la fotografía, teniendo interés, pero ya va reduciendo pues eso, esas posibilidades expresivas que tenían en unos primeros momentos. Si tú ahora mismo, o cualquier persona, si usted ahora mismo ve una fotografía de Pedro Menchón, ¿se puede diferenciar de otros autores de la época? No, así como un signo distintivo, un sello personal y distintivo, no. Yo no creo que, ya digo, que tenga, podemos hablar de estilo, de manera de ver, de manera de componer, pero ya digo, son al fin y al cabo aplicar unas reglas, unas normas que he ido aprendiendo, pero no poder distinguirlo por decir, a no ser que, ya digo, algunos temas a lo mejor los trata con un poco más de afecto, un poco más de cariño, y eso también me imagino que también se traduce a la hora a lo mejor de ver una fotografía. Los temas que le interesan, los temas a los que le dedica más tiempo, los temas que a lo mejor, ya digo, pues se preocupa de ellos, pues sí que lo hace con otro cariño, o insiste más, o tiene una mayor producción, pero no tiene, ya digo, así como un sello de distinción para poder decir ese marchamo especial de Menchón. Yo creo que no. Lo que sí es verdad que en conjunto su obra tiene una calidad bastante alta y en conjunto es una obra muy, muy interesante, muy valiosa. En referencia a su participación y a la publicación de alguna de sus fotografías en revistas de la época, ¿se puede decir que fue el primer reportero gráfico que hubo en Lorca? No. ¿O ya había habido lo que sí es verdad es que en ese otros? momento sí que a lo mejor había también otros fotógrafos, y también Blas Aledo hizo sus cosas, pero sí que es verdad que fue un colaborador, ya digo, en un momento en que ese tipo de revistas ilustradas tenían una tirada extraordinaria, ya vienen de antes, ¿no? Ya incluso de finales del 19, pero estamos hablando de Blanco y Negro, La Nona Ilustrada, Mundo Gráfico, Esfera, Estampa. Son revistas donde el reportaje gráfico, no ya la crónica meramente textual, forma parte cada vez más importante, y entonces él efectivamente ese aspecto lo trata y se gana también la vida con eso. Y sí que es verdad que entonces esas colaboraciones en esas revistas ilustradas pues sí que le dan, pues eso, fue un fotógrafo en ese aspecto de fotoreportero, pero también había a lo mejor otros fotógrafos que también colaboraron posteriormente también para la prensa escrita, para otros periódicos, por ejemplo, pero sí, fue el más destacado de ese momento, pues que era el que estaba entonces en ese momento, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por acercarnos un poquito la vida y la obra de Pedro Menchón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Amigos, nosotros nos despedimos aquí, pero les invito a que nos acompañen en la próxima semana aquí en La Veleta del Tiempo, Comarcal Televisión.